Hola amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Esta semana estamos estudiando un tema muy interesante y que yo sé que es de interés para todos, sobre Babilonia y el Armagedón. Y tengo la oportunidad de presentar este tema con el pastor y amigo Carlos Acosta. Carlos, bienvenido. Gracias, Sammy. Gracias por acompañarnos durante esta semana. Y yo sé que estamos disfrutando de este tema. Bastante. Así es. ¿Y qué te parece si lo empezamos, por supuesto, teniendo una oración? Muy bien. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de conocer tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Para eso pedimos tu sabiduría a través de la presencia de tu Espíritu Santo. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Carlos, cuando estamos escuchando la palabra Armagedón, yo sé que la gente en el mundo está muy actualizada con esta palabra, no solamente por que sean muy estudiosos de la Biblia o del Apocalipsis, ¿verdad? Sino también porque la gente lo ha escuchado a través de películas y Hollywood se ha encargado de mostrar una parte en la cual ese Armagedón lo relaciona con la destrucción de la tierra, ya sea por un asteroide que viene directamente y cómo el hombre logra poder destruirlo, ¿verdad? Para que no interfiera con la destrucción de la tierra. Así o es. También tú mencionabas también, ¿verdad? Hay películas ahora que también lo relacionan como invasión ya sea de otros seres de otros planetas a nuestra tierra. Pero realmente, ¿qué es lo que significa el Armagedón en términos religiosos o de la Biblia? Bien, Armagedón es mencionado solamente una vez en la Biblia, Samuel, en Apocalipsis 16:16. ¿Lo tienes? Sí, para claro leer? que sí. Y dice, leo en la versión Reina Valera de 1960, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, Armagedón quiere decir montaña, ¿ok? La palabra en hebreo quiere decir lugar de una montaña de laceración, ¿ok? Tiene una connotación de un lugar donde se llevaban a cabo en el pasado, fue un lugar literal, donde se llevaban a cabo, era un campo donde habían luchas, ¿ok? Era un campo donde se peleaban los ejércitos, pero también era un campo donde se llevaban a cabo prácticas religiosas paganas como la laceración, el cortarse el cuerpo, como una señal de lo que era la cuestión religiosa. Ahora, es muy interesante que al final en la historia ya no se trata de un lugar físico. En el libro de Apocalipsis, su énfasis no es físico. El lugar, es más, está en duda de dónde es este lugar. ¿Okay? Hay un lugar que se llama Megido, que está en Israel hoy en día, moderno, pero no se sabe, allí no es una montaña, sino es un valle. Entonces se concluye de que fue un valle entre dos montañas, okay. Y el evento que allí se llevó a cabo en el pasado fue el episodio donde Elías y los profetas en el Monte Carmelo, donde se encuentra Elías defendiendo a Dios, ¿ok? Y los 400 profetas de Baal defendiendo a su Dios, y se encuentran en esta montaña para tener un encuentro religioso, ¿ok? Una lucha entre el bien y el mal. Y nosotros sabemos al final quién ganó. El Dios Todopoderoso salió, ¿verdad?, victorioso, representándolo allí Elías.
Y los profetas de Baal pues se laceraron, hicieron toda clase de cosas, una vez más, practicando una religión que era en contra, ¿verdad?, de las enseñanzas de Dios. Allí estaba presente el espíritu de Babilonia. Ahora, el mundo religioso hoy en día cree de que se va a llevar a cabo un conflicto militar en Israel moderno. Hoy, Estados Unidos establece su embajada allí y el mundo religioso piensa de que el Armagedón va a ser un conflicto militar político. Pero la Biblia no presenta esa realidad. Habla de un encuentro entre las fuerzas del bien y del mal. Un encuentro, una culminación entre Dios y Satanás que se va a llevar a cabo, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 16:16. Va a ser una culminación de un encuentro del conflicto de los siglos, un conflicto que se ha venido llevando a cabo desde la rebelión que existió de Lucifer y la trajo aquí en la tierra, y entonces todo esto va a tener un encuentro final. Las fuerzas de Dios se van a encontrar con las fuerzas del mal. Y ese es el lugar, el momento donde se va a llevar a cabo lo que conocemos como el Armagedón. Así que no es una lucha militar política por el petróleo o cosas así, no, sino es una lucha que es más grande que el lugar y que el evento. Y esto se le conoce como el Armagedón. O sea que hay muchas personas que pueden, ¿verdad?, que pueden estar creyendo que realmente esto es algo que se va a venir en los próximos días o años en esta lucha como algo literal. Pero realmente sí va a ser literal, pero va más allá de lo que es una, como decías tú, reinos o países o potencias mundiales que tenemos en nuestra actualidad. Y bueno, ¿y qué dice más el Apocalipsis acerca de esta gran lucha? Bien, bueno, Samuel, estamos aquí hablando de un evento en el futuro, o sea, profético todavía. Las fuerzas se están preparando, vamos a decirlo así, la lucha está presente. La Babilonia, su rebelión, el espíritu de Babilonia está presente y el espíritu correcto de la adoración a Dios, el pueblo de Dios, está vivo. Y entonces, este es un evento y sabes, hay 3 capítulos que muestran el contexto en el tiempo futuro en que esto se va a llevar a cabo. Apocalipsis 13, ¿ok?, donde habla acerca de una crisis a nivel mundial, donde se le conoce como el capítulo, ¿verdad?, donde se va a poner la marca de la bestia. Apocalipsis 14, donde Dios responde con un mensaje de misericordia a todo el mundo que no se deje influir por este espíritu de rebelión. Y cuando eso suceda, en Apocalipsis 16, allí es donde se lleva a cabo lo que es el Armagedón. Sabemos que va a ser en el futuro porque las copas de la ira de Dios que van a ser derramadas antes que venga Jesucristo, allí es el contexto. Antes de la segunda venida de Cristo Jesús se va a llevar a cabo este encuentro entre Cristo y Satanás, entre las fuerzas del bien y del mal. Así que Apocalipsis 13, 14 y 16 hay que tomarlo en cuenta como los capítulos que nos van a llevar al Armagedón. Interesante. Y sobre todo, lo más importante de todo es que sepamos que para este día de hoy tenemos que estar preparándonos. Así, ¿verdad? Como se está preparando cada fuerza para esta gran batalla, también es importante que tú te prepares. Y para eso es importante el estudio diario de la Biblia junto con la oración. Te invitamos a que nos acompañes el día de hoy en un tema más de este programa, Una pausa en el camino. Y también escríbesenos a nuestro correo electrónico unapausaenelcamino@llbn.tv. Que Dios te bendiga.